Este ha sido un año de un proceso electoral muy intenso. Dicen también que muy prolongado, empezó mucho antes de lo que debió haber empezado. Ha sido muy intenso, ha polarizado a nuestra sociedad por muchas razones. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Federico Reyes Heroles, escritor, politólogo, un intelectual muy renombrado en nuestro país. Gracias por estar con nosotros, Federico. Y déjame, en primer lugar, preguntarte sobre esta polarización que hemos visto en este proceso. Ya no estamos hablando de rivales políticos, sino de adversarios, de traidores a la patria. Estamos viendo una exacerbación tanto en redes sociales como en medios de comunicación que a veces espanta. ¿Qué opinas de esta situación? En primer lugar, siempre es un honor estar contigo y platicar contigo. Yo creo que vale la pena reflexionar sobre el uso del lenguaje que se está haciendo. Creo que es un lenguaje producto de 5 años de envenenamiento del ambiente. No es una anécdota lo que pasó con Eugenio Derbez el fin de semana. Ujú. Las redes sociales estuvieron realmente muy agresivas en contra de un personaje que es popular y conocido, vamos, ¿no? Y que lo único que hizo fue pedir que la gente saliera a A votar. votar. No dijo por quién, sino dijo hay que salir a votar. Así es, y además hizo críticas al pasado, hizo Ujú. críticas al presente, y si uno revisa el video, como bien lo dices, no es una convocatoria a favor de nada, sino simplemente al voto y a la reflexión. Yo creo que todos tenemos derecho a hacer eso, y sin embargo, se incendiaron las redes y se le fueron encima a Derbez. Esto, insisto, regresando a lo de Como la ha palabra, pasado con ¿no? cualquiera que sea percibido como un enemigo del régimen, ¿no es así? Así es, yo creo que también el uso de la mentira, que por fortuna ha sido contabilizado, Ujú. es realmente pues una mofa a la sociedad, porque mentir es un acto, digamos, en donde no es un error que uno comete, sino es un cálculo que uno hace para tratar de engañar a alguien, ¿no? Seguir diciendo a 3 meses, 4 meses de entregar el gobierno que nuestro sistema de salud va a ser igual de Dinamarca, pero que nos aguantemos tantito, pues no deja de ser un poco ofensivo a la inteligencia mínima de cualquier ciudadano, ¿no? Cuando en realidad estamos viendo un deterioro en el sistema de salud impresionante, Así es. una privatización además del sistema de salud, porque la gente, como no te reciben en los servicios de salud pública, pues se va a las farmacias para que le den cualquier cosa para poder sobrevivir. Esa es la privatización, como bien lo dices, real. Sí. El 40 y tantos por ciento, 42% del salario de las familias, de los ingresos de las familias, están yendo en medicinas y en gastos médicos, consultas y demás. Esa es la parte que empobreció al país, yo te diría de manera más dramática, ¿no? Estamos hablando de decenas de millones de mexicanos, Y ¿no? sin embargo tenemos un presidente muy popular que redujo la pobreza y eso lo tenemos por cifras avaladas por el Coneval. Y tenemos un presidente que ha sobre todo repartido programas sociales con una gran generosidad. ¿Qué opinas? Mira, hay un discurso famoso de Margaret Thatcher Ujú. que me encanta, en el cual Margaret Thatcher dice, ¿El del dinero público? exactamente, Sí. del dinero Si quieres, público. Bueno, la tesis es muy sencilla. El dinero público no es público, es dinero que viene de quienes producen, y el gobierno, cuando más, lo que tiene que hacer es administrar bien esos dineros para que tengan un impacto social alto. ujú, Es un discurso además muy, diría yo, muy simpático, porque la señora se refiere a su hogar y era una administradora de su hogar muy así es. acuciosa, ¿no? Y bueno, yo pienso lo mismo. Yo creo que no hay dineros que sean de López Obrador, ni de Morena. Pero él ha logrado que la gente identifique los programas sociales con su persona, ¿no es así? Eh, a ver, una vez yo fui, saqué mi tarjeta del INAPAM y una señora me pidió que la ayudara a llenar su formulario y cuando llegamos a la parte de programas sociales le pregunto, ¿recibe programas sociales? Y me dice, no, que no sé qué sea eso. ¿Le da dinero el gobierno? Me dice, sí. ¿Quién le da dinero? Y era años después de que López Obrador había estado en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pero dijo, es Andrés Manuel y Cedesol. Nunca pensó Peña Nieto, sino Cedesol. O sea, si se identifica, el presidente ha logrado, López Obrador, desde que estaba en la jefatura de gobierno, que se identifiquen las ayudas con su persona. Sí, lo cual yo creo que es incorrecto, porque Ujú. en todo caso, pues es dinero público que debe de seguir siendo asignado, como se venía siendo asignado, hay que decirlo. O sea, esto nació de manera sistemática en el régimen de Carlos Salinas de Gortari, con Ujú, solidaridad, y después se fue mejorando la forma de ujú. asignación. Me acuerdo que, por ejemplo, una discusión muy seria fue cuando descubrieron que había zonas muy pobres del país en donde los niños no crecían
en la medida que debían de crecer si estuvieran tomando la leche que recibían. Y entonces encontró que pues, vendían la leche. Entonces hubo que pesar a los niños para que entonces hubiera algún referente de mejoría. Es decir, esto lleva construyéndose 3 décadas, casi 4. Entonces no es correcto que eso se presente como una novedad y que se asigne a una persona la decisión, porque eso es falso. Es totalmente falso, ¿no? ¿Cómo ves el entorno? ¿Cómo ves el ánimo de este país en este momento? Mira, Sergio, las encuestas, tú sabes que yo soy aficionado a las encuestas, Sí, lo porque sé. yo no soy un profesional de las encuestas. Pero tú me enseñaste a ver las encuestas, a través del trabajo que hacías en este país, tú me enseñaste a ver las encuestas con seriedad y a entender por qué son importantes las encuestas y cómo, si están bien hechas, sí reflejan el punto de vista de la población. Fíjate que hay un fenómeno que se llama espiral de silencio. No es un fenómeno nuevo, es de una autora alemana que lo publicó este libro en Elizabeth 1986. Neumann. Newman. Y lo que dijo es, bueno, a ver, señores, las encuestas funcionan bien cuando el ambiente es un ambiente relajado, de confianza, en donde el ciudadano pues viene aceitando sus decisiones a partir de las imágenes de los candidatos en la televisión, de sus palabras, de los conceptos, y ese ciudadano va a llegar y con libertad va a decidir lo que quiera. Pero las encuestas se hacen en esas sociedades, funcionan muy bien. Y no hay, digamos, no hay mayor sesgo, puede haber alguna decisión de último minuto, como lo que está ocurriendo en Nuevo León, pero en realidad funcionan bien, los aviones vuelan. Como lo que pasó en Atocha, o lo que pasó en España con el ataque de Atocha. Razón. Pero hay un problema, cuando hay mal clima, las encuestas como los aviones se caen, ¿no? Tú y yo nos subimos con frecuencia a los aviones, sabemos que se caen, pero tenemos que admitir que el piloto, la responsabilidad está en el piloto. Si el piloto decide despegar es porque las condiciones son adecuadas. Creo que en esta ocasión hemos encontrado que hay muy distintos elementos para que el mexicano no esté diciendo con claridad a favor de quién va a votar y que haya una espiral de silencio bastante acentuada. ¿Hay voto oculto? Sí, yo creo que sí. No es la primera vez que ocurre. En la elección del 2000, cuando compitieron Francisco Labastida y Vicente Fox, se hicieron 66 encuestas. De esas 66 encuestas, solo 13 le dieron el triunfo a Vicente Fox. La gran mayoría decían que iba a ganar Francisco Labastida, cuyo margen al principio era de 12 puntos y se fue cerrando. Pero llegamos al día de elección y fue una sorpresa para muchos que saliera Vicente Fox. Ha habido otros momentos, recordaba yo un encuentro que tuvimos con el ingeniero Cárdenas en Michoacán en 1989, cuando el gobierno estigmatizó al PRD, ¿te acuerdas de violento, el partido de la violencia, etcétera? La gente no contestaba, no decía que iba a votar por el PRD y votaban por el PRI, decían que iba a votar por el PRI y votaban por el PRD. Hay momentos en donde, por ejemplo, si el PT sigue diciendo que si gana la oposición se van a quitar los programas sociales, pues todo eso hace que el ambiente para que el ciudadano se enturbie. Sí. Una forma de medirlo, después de que escribió esta teórica el libro, la encontraron los norteamericanos, que siempre son muy acuciosos en su forma de medir, y encontraron que se puede conocer el pensamiento de los ciudadanos si llegas de manera oblicua. Tú tienes tu AGEP, tu localización socioeconómica, y llegas a una casa, tocas, si te abren ya vas bien, porque traen una tasa de rechazo enorme, altísima. Sí, de más del 50% en casas, y en teléfono llega a ser hasta el 90%. Así es, y entonces tú lo que haces es, en lugar de cara a cara, preguntarle, ¿usted por quién va a votar? Le preguntas, ¿y usted por quién cree que va a votar su vecino? Y entonces han encontrado los investigadores que es mucho más preciso cuando hay este fenómeno de espiral del silencio. Otra forma de medirlo es cuando le preguntas al ciudadano si se considera mayoría o minoría. Interesante. Cuando le pregunta uno ahorita en México a la población te responde, no, yo soy minoría, todos son minoría. Entonces dicen, bueno, yo con un extraño, el 70% o algo así, no hablo de política, prefiero no hablar de política. ¿Por qué? Porque es muy probable que en el entorno, si yo me considero minoría, pues vaya a haber alguien que esté
en contra de mis opiniones. ¿Piensas que existe en México el efecto rebaño? Porque ha habido muchas encuestas falsas, claramente falsas, y un poco la idea es, la gente quiere estar con el ganador, no Sí. necesariamente con quien va a defender sus puntos de vista o sus intereses. ¿Realmente somos un rebaño los mexicanos? A ver, yo recuerdo una cifra nada más. Ajá. En 1988, en la elección de Carlos Salinas Ujú. versus Cuauhtémoc Cárdenas, el PRI prometió que habría alrededor de 23 millones de votos a favor de Carlos Salinas. Salinas ganó en esas muy dudosas cifras Ujú. con 10. La pregunta es dónde estaban los otros 13. Entonces, rebaño. No Muy somos. probablemente hayan ido al mitin de cierre, al cierre final del candidato del PRI en el Zócalo, que estaba atiborrado. Ese mismo burócrata que fue convocado votó por la oposición. Entonces, lo del rebaño se quiebra cuando tienes esa maravilla que es la secrecía, que es una de las grandes aportaciones de Occidente a nuestra civilización. ¿Te acuerdas ese libro de Adolfo Aguilar Sincer, Vamos a ganar, que es sobre la campaña del 2000 en que participaba Cuauhtémoc Cárdenas, que había tenido pues ya la campaña del 88, la del 94, pero resulta que pues él pensaba, o la gente pensaba, los que estaban con él, que iban a ganar las elecciones precisamente porque llenaban las plazas y sin embargo, pues ya a la hora de la votación, el que hayan llenado las plazas no significaba que la gente votara por ellos. Eso generaba una especie de ilusión óptica de que iban a ganar y no podían ganar. ¿Qué opinas de eso? Yo lo llamo impresionismo político. Impresionismo Sí, político. porque de alguna manera te deja una impresión, una plaza llena te deja una impresión y se te queda grabada, pero pierde uno las proporciones de lo que eso significa en el gran conjunto de los números, en los números grandes. Entonces, si tú llenas la Plaza de la Constitución con 100,000 personas, perdóname, pero eso lo pueden hacer muchos partidos o movimientos. Pero, ¿qué tanto significa eso en el contexto general? Pues Además, muy poco. en una población electoral tenemos un padrón electoral de casi 100 millones, entonces 100,000, 200,000, 300,000, 1,000,000 en las plazas no significa gran cosa. Absolutamente nada. Y después, otra cuestión que es interesante es recordar que la mayoría de los ciudadanos no pertenecemos a ningún partido político. 94% no pertenece no milita. Puede simpatizar, pero no milita. Entonces los militantes, con todo respeto, pero son una minoría. ¿Tú ves que el ambiente en esta elección ha sido más duro, más de polarización, más de rechazo a quien piensa diferente? Mucho más. Por ejemplo, me preocupa mucho los ataques que ha habido a periodistas y a periodistas muy conocidos, no solo ataques verbales desde la tribuna presidencial, sino ataques físicos, me explico, o sea, ha habido el número, bueno, los registros internacionales establecen que ejercer el periodismo en México es una actividad muy peligrosa. Tenemos muchos factores por los cuales la población puede estar nerviosa o puede estar insegura. Para comenzar, si tienes un tercio del territorio nacional en manos del narco, pues no quieres andar expresando libremente o debatiendo libremente tus cosas, ¿no? Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, Federico. Como Siempre es siempre. un gusto platicar contigo. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.